Gregorio Torres Santillana es un conocido autor de literatura, profesor en la Universidad San Agustín y conocido en los círculos literarios locales como Goyo. Goyo acaba de ganar el Copé de Bronce, edición 2012, con su cuento Hierba Santa, Hierba Santa. En realidad, este premio Copé es el más importante, el premio de literatura a nivel nacional, y es un logro para Arequipa en general esta premiación. Así que le vamos a preguntar a Goyo, en primer lugar, dado este premio, cómo cree que está la literatura local, habida cuenta que este no es el único premio de lo que se ha sabido en tiempos recientes. Goyo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Más asumen la literatura como una pose malditista y no precisamente con la disciplina y con el trabajo que se requiere. El rigor, ¿no? Efectivamente, Vargas Llosa no llega a ganar el premio Nobel porque se quedaba en las esquinas o estaba en los parques, sino que tenía un horario de trabajo. Por ser un exquisito, ¿no? Claro, tenía un horario de trabajo, y Eduardo Chirinos mismo, como poeta, dice que él tiene un horario desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para escribir poesía. Entonces, eso significa que es un trabajo que requiere precisamente disciplina, dedicación y rigurosidad. Ahora, objetivamente, en Arequipa se están presentando muchos libros, está ahí una generación joven, en la última Feria de Libros se han presentado muchísimas publicaciones, cosa que no ocurría más que esporádicamente en nuestra ciudad. Pero objetivamente, ¿cuál es la calidad? Sí, hace poco leí una entrevista que le hacían a Rocío Silva y decía que hay un boom de la autopublicación. Claro, a estas alturas tú con la tecnología lo único que necesitas es escribir cualquier cosa y la tecnología te permite publicar, lo que no ocurría hace 20 años. Yo recuerdo las revistas, cuando yo ingresé a la universidad, se sacaban a mimeógrafo. Era un proceso distinto, difícil y con una tarea inmensa y carísima. Y eso probablemente haya detenido muchas publicaciones de la generación de los 80, pero en los 90 ya tenías más facilidades, y a estas alturas cualquiera publica. Así es. Esa es la verdad. Si tú juntas dinero... ¿Eso es bueno o malo? Esa democratización. Es bueno y es malo. Es bueno porque te permite la publicación y difusión, pero también, por el otro lado, lo puede hacer cualquiera y baja no siempre, el nivel, ¿no? No te da el tiempo como para poder sentarte y corregir todo lo necesario para que el trabajo salga bien. Creo esa celeridad es la que de alguna manera malogra, me parece, a la mayoría de jóvenes en estos momentos. Tú que enseñas hace ya bastantes años y tratas con jóvenes que estudian literatura, no todos serán, digamos, serán una promesa, ¿no? Pero debe haber algunos. ¿Sí? ¿Cómo ves esa generación que ahora está tan marcada por los medios electrónicos, las redes sociales y otras formas de comunicación que incluso han deteriorado el lenguaje? Sí, ¿no? Sí. Por eso hace un momento me refería a la celeridad. Los jóvenes hoy tienen la velocidad de la internet y quieren escribir como escriben en el chat o como escriben en el Facebook, y la cosa no va por ahí, me parece. Un trabajo de literatura es más bien un trabajo meditado. ¿Tú recomendarías serio, entonces volver a las fuentes originales del conocimiento, del rigor, de la lectura amplia? En alguna medida sí, es que cada época tiene su espíritu. O sea, una época te impone un espíritu, y el espíritu de la época me parece que es la celeridad en todo. No, por eso se habla de la modernidad líquida. No hay una cosa permanente y para siempre, ¿no? Pero tú te vas a preguntar de aquí a, no sé, si llegamos a vivir 50 años más, ¿qué va a quedar de todo lo que se está publicando ahora entre los jóvenes? Entonces solamente probablemente queden aquellos trabajos que, al margen del trabajo de la palabra rigurosa y del trabajo disciplinado, hayan captado con un trabajo serio el espíritu de la época, el momento de la época.
y no aquello que se haya hecho simplemente Ahora, también en la literatura y en las artes en general hay un porcentaje de inspiración, ¿no? De inspiración, otros le llaman talento, algo con lo que uno viene. ¿Hay de eso, por ejemplo, en tu literatura, o tú crees que todo lo has hecho, digamos, a pulso? No, hay el talento. Te contaba fuera de cámaras que yo había estudiado periodismo antes, tan solo saliendo del colegio, por el hecho de la búsqueda de querer escribir, de encontrar un ambiente que me permitiera o me inspirara a escribir. El periodismo, por todo lo que había leído en esa época, parecía uno de los espacios, ¿no? En ese tiempo era muy inocente todavía, creo que lo sigo siendo en muchas cosas. No sabía que había la Escuela de Literatura en la UNSA. Entonces me he paseado por periodismo, por derecho y por otras carreras, y he llegado a literatura ya más bien pasados los 20 años, ¿no? Pero con la ventaja de que ya sabías que esa era tu vocación, claro, y es lo que muchos jóvenes no saben ahora. Quizá esa sea la diferencia, y la generación de los 90 que nos llegamos a juntar, donde está Fernando Rivera, Juan Pablo Heredia, o otros escritores que en estos momentos están fuera del país, destacando más bien como profesores también y como críticos, era que veníamos ya de varias carreras. Fernando Rivera venía de ingeniería, Juan Pablo Heredia venía de medicina, Abraham Sugimoto había terminado periodismo, había ido a Alemania, llegaba acá, se puso a es el estudiar sino literatura. También de los tiempos, ¿no? Cómo se van mezclando las disciplinas ahora en el quehacer artístico y científico en general, ¿no? Claro, y eso diferencia, porque llegas ya un poco más maduro, y no con una visión más amplia, así, ¿no? Es. Y yo llegué ya con la idea de querer escribir, y eso era lo que quería hacer desde siempre. Y claro, no vives de la escritura, pero estar en el mundo académico te permite estar cerca de la escritura, conocer el ambiente, estar en el medio, y por lo tanto nutrirte de ello para continuar escribiendo, ¿no? Tú ya has escrito varios libros y has tenido varios premios también, pero este es el más importante. El caso del cuento ganador, Hierba Santa, ¿te parece que es lo mejor que has hecho hasta ahora o no necesariamente? Me gusta más el que quedó finalista en la anterior versión de Copé. En el año 2010. Así es cuando llegaron los guairuros, que es más bien una historia recreada en la época de la guerra con Chile, y está ambientado en Vítor. Me gusta porque tiene una ternura que no tiene este cuento, ¿no? Ahora, este cuento que está inspirado, según me contabas, en la época de la violencia, en los poblados más alejados de la Unión, y en esto que se ha convertido en un juego para los niños, esta lucha que había entonces entre los ronderos y los senderistas. Así es. Claro, no será tan romántico, pero sí tiene mucha fuerza, ¿no? Sí, mira, yo he criticado desde las clases y desde la conversación con los chicos la moda que se ha impuesto desde hace algún tiempo en el Perú de hablar de la violencia. Todos los escritores limeños empezaron a escribir sobre violencia, ¿no? Muchos de ellos probablemente más por el afán de la moda y de los premios que precisamente... Y ni conocían, digamos, realmente de lo que estaban hablando. Y yo me había hecho la idea de, no caer en eso, pero yo, como le contaba afuera a uno de los chicos del estudio, viajé a Saila, que es el distrito más alejado de la provincia de La Unión, en frontera con Ayacucho, frente a Pausa. Viajé porque yo dicto en la universidad el curso de literatura oral y salí a hacer trabajo de campo, ¿no? A recopilar algunas historias orales. Y te encontraste con esta escena, digamos, que te impactó. Me sorprendió. Yo iba con la intención más bien de buscar otro tipo de historias, como la que había en Eros Andino, que es un trabajo realizado en Cayoma en los 90, y que hablaban de un pueblo solo habitado por mujeres, y que por cierto es cierto, en la zona donde yo fui también existe un pueblo solo habitado por mujeres donde no entran los hombres, pero eso tiene una explicación histórica. La razón histórica es que en esa zona había un Agliahuasi en la época del incanato, por lo tanto esa tradición ha mantenido. Yo iba justamente persiguiendo esa historia,
pero me encontré con esta historia que me empezaron a relatar, que se habían formado después de que los grupos alzados en armas se habían aproximado por la zona, las rondas campesinas. Y las rondas campesinas en algún momento esporádicamente habían tenido enfrentamientos con los senderistas, y los niños habían asumido eso como una especie de juego. Entonces se había hecho cotidiano, jugaban a ser ronderos y ser terrucos. Y son esos niños los protagonistas de este cuento. Y es ese dato histórico que me lleva a hacer la ficción de este cuento, que se trata justamente de los niños jugando a la guerra de terrucos con los senderistas, y que al final terminan trágicamente porque los confunden precisamente como terrucos y llegan los militares. Bueno, no vamos a adelantar más la trama del cuento, porque se va a publicar muy pronto, según hemos sabido, y claro, hay que instar a todos a que lean, a que apoyen a los autores locales. Y bueno, muchas felicitaciones y felicidades, y que sea solo el inicio de una larguísima carrera literaria que estoy segura que tienes por delante. Yo también espero eso. Gracias, Mabel, por la invitación. Muy bien. Muy bien, amigos, hacemos una breve pausa y ya regresamos.